Si la duda te asalta cuando escuchas la expresión millones de años, te invitamos a unirte al grupo de oyentes que incrementan su admiración por la obra creadora de Dios en Evolución versus Creación, con el Magíster Cienciario Hugo García. Evolución versus Creación, analizando la ciencia y su relación con el conflicto evolución versus creación. Estimados amigos, nuevamente les damos la bienvenida a este programa singular en el cual consideramos un tema tan importante para nuestro tiempo, cual es el conflicto entre el evolucionismo y el creacionismo. En esta serie hacemos un análisis desde el punto de vista científico acerca de diversos aspectos relacionados con el origen de la especie humana y de la vida en general. En un capítulo anterior consideramos la diferencia entre microevolución y macroevolución. Por microevolución se entiende el proceso mediante el cual las especies sufren variaciones a través de varias generaciones. Normalmente, las diferentes razas de una especie, como las razas de perros y de gatos, son el resultado de microevolución. Por otro lado, el concepto de macroevolución se fundamenta en que una especie sea capaz de producir otra muy distinta, como que a partir de reptiles eventualmente se produzcan aves, o que una raza de monos llegue a producir a la larga seres humanos. La microevolución es una verdad científica, ha sido verificada en múltiples ocasiones. La macroevolución no. La macroevolución es una suposición del evolucionismo, y la realidad es que en ningún lugar del mundo se ha reportado que de una especie determinada se haya podido obtener una especie distinta, a pesar de que globalmente se experimenta en un gran número de laboratorios. En ninguno se ha logrado convertir ratones, conejos o moscas de la fruta en animales diferentes. Lo que sí se ha constatado es que de un animal se pueden obtener diversas razas, pero siempre siguen siendo el mismo tipo de animal. Esto es microevolución. También se ha logrado demostrar que de una especie animal o vegetal no se consigue otra distinta, por mucho que se experimente. Esto es evidencia de que la macroevolución no es posible. Sin embargo, los postulados iniciales del evolucionismo no se han modificado, a pesar de esta evidencia en contra. Todavía el evolucionismo afirma que la especie humana proviene de otra especie, de los simios. Sin embargo, no hay evidencias que respalden esta afirmación. Una prueba que el evolucionismo reclama es la de los fósiles, pero, como consideraremos en un capítulo futuro, no hay fósiles que demuestren que los humanos provenimos del mono. Si esta transformación fuese posible, de simio a hombre, debió haber dejado una gran cantidad de fósiles de la especie intermedia. Esta sería como un eslabón que uniría las dos especies, pero debido a la dificultad de encontrar siquiera un fósil de dicha especie intermedia, a este lo han denominado el eslabón perdido. Se han encontrado fósiles que han sido declarados como el eslabón perdido, pero después se ha descubierto que han sido arreglos fraudulentos. También se han hallado otros fósiles que son supuestamente de la especie intermedia, pero posteriormente se ha encontrado que son definitivamente de simios o de humanos. De manera pues que, cuando afirman que hay pruebas fósiles de que los humanos provenimos del mono, esto carece de veracidad. Lo cierto es que el eslabón perdido sigue hoy tan perdido como lo fue en la época de Darwin. Otras aseveraciones del evolucionismo han sido cuestionadas y debatidas por numerosos científicos. Y como hemos mencionado antes, si la teoría de la evolución fuera una verdad tan segura como la ley de la gravedad, no habría
científicos que se opusieran a ella. Pero lo cierto es que hay a nivel mundial un nutrido grupo de investigadores que manifiestan su desacuerdo con dicha teoría. Y lo hacen no con argumentos religiosos, sino con razonamientos científicos. La humanidad en la actualidad se halla rodeada de incontables maravillas, maravillas naturales y maravillas artificiales. Las artificiales son invenciones humanas, tales como el automóvil, la televisión, la computadora, el teléfono celular y el avión. Todos estos inventos no aparecieron por casualidad alguna, han sido producto del intelecto humano. Cada invento tuvo su diseñador, su creador. Algunos inventos son sencillos y de pocas piezas, como la trampa para ratones y el triciclo para niños. Otros inventos humanos son verdaderamente maravillosos, son muy complejos y por lo tanto constan de muchas piezas. Entre ellos podemos mencionar la computadora y el avión. Por otro lado tenemos las maravillas naturales, las cuales conforman la creación que nos circunda. Las maravillas naturales son realmente innumerables y por regla general son altamente complejas. De manera semejante a las maravillas hechas por el hombre, hay maravillas naturales sencillas y maravillas naturales complejas. Una mariposa, una hormiga o un mosquito son ejemplos de maravillas naturales sencillas, y es debido a su tamaño pequeño que se les puede catalogar como maravillas sencillas, porque aún el funcionamiento interno de una mariposa o de una hormiga reviste cierto grado de complejidad. Como ejemplos de maravillas naturales complejas, podemos mencionar al caballo y al delfín. Pero el ejemplo máximo de una maravilla natural compleja es el ser humano. La maravilla humana no tiene paralelo en toda la naturaleza. No hay nada artificial o natural que se asemeje al ser humano. La raza humana es única. El ser humano es superior a todo lo que existe en este planeta. Tiene capacidades exclusivas como pensar, hablar, inventar, sentido del humor, pintar obras de arte, tocar instrumentos, maravillarse, aprender idiomas y tener devoción por la divinidad. Hay animales que tienen cierto grado de inteligencia, como el delfín, pero tanto este como cualquier otro animal está muy lejos de equipararse al ser humano. ¿Cómo apareció este prodigio viviente? Obtener la respuesta es precisamente la esencia de este programa. ¿Apareció el hombre por evolución mediante una cascada interminable de casualidades afortunadas? ¿O surgió por voluntad expresa de un ser omnipotente? Normalmente todo acontecimiento deja evidencias de cómo ocurrió. Cuando ocurre un delito, la policía acude para recolectar evidencias que conduzcan al esclarecimiento del mismo. Las preguntas fundamentales cuyas respuestas se buscan son: ¿quién lo hizo? ¿Y cómo ocurrió? De manera similar, para esclarecer la aparición de la raza humana y de la naturaleza, es necesario responder las mismas preguntas: ¿quién lo hizo? ¿Y cómo ocurrió? El enfoque de este programa para encontrar las respuestas a estas preguntas es científico. Nuestro tema para hoy se titula Lo que Darwin nunca supo sobre el sistema circulatorio. Para ello vamos a considerar una evidencia singular que se encuentra dentro de nosotros mismos. No es necesario viajar lejos para hallar datos que nos asistan en la búsqueda de nuestro origen. Desde la antigüedad, siempre ha habido personas interesadas en saber cómo es el organismo humano internamente y de qué manera funciona. El médico griego Hipócrates, a quien se le considera el padre de la medicina, enseñaba que un soplo vital o neuma circulaba por los conductos del sistema circulatorio. Otro médico griego, Erasístrato, opinaba que el conjunto de venas transportaban sangre y no el soplo vital que enseñaba Hipócrates, aunque sí concordaba con él en que por las arterias
circulaba el soplo vital o aliento de vida, y mediante este se originaba el pulso arterial. Siglos más tarde, un teólogo y médico español, Miguel Servet, descubrió que la sangre es transportada desde el corazón a los pulmones y luego de regreso al corazón dentro de lo que se ha denominado circulación pulmonar o circulación menor. Este hallazgo contribuyó a desmentir parcialmente la noción antigua que la sangre era producida en el hígado y se difundía hacia todo el organismo, donde era finalmente absorbida. Le correspondió al médico inglés William Harvey explicar concluyentemente qué ocurre con la sangre dentro del organismo. Él descubrió que el corazón bombea sangre hacia todo el cuerpo a través de las arterias, y esa misma sangre regresa luego al corazón a través de las venas. Este hallazgo de William Harvey se denomina circulación mayor y complementa el descubrimiento anterior de Miguel Servet acerca de la circulación menor. Esta última consiste en enviar la sangre hacia los pulmones con un doble propósito: desechar el dióxido de carbono que la sangre ha acumulado en su travesía por el organismo y recoger oxígeno que luego será enviado de regreso al cuerpo. De los pulmones, la sangre ya oxigenada regresa al corazón para ser transportada a todo el individuo a través de un sistema de conductos gruesos, las arterias, que se ramifican y se convierten en arteriolas, que son más estrechas. Las arteriolas se ramifican aún más, hasta hacerse tan delgadas como un cabello, por lo cual se les llama vasos capilares. Mediante todos estos conductos, arterias, arteriolas y vasos capilares, la sangre es distribuida de forma eficiente a todos los órganos. Amigos, en este momento vamos a hacer una pausa musical. Ya regresamos con nuestro programa. En breve, más de Evolución versus Creación. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en Él, me cuida en la tempestad. Eres tú nuestra protección, eres tú nuestro Salvador. Líbranos de tribulación, consuélanos en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Eres tú nuestra protección, eres tú nuestro Salvador. Líbranos de tribulación, consuélanos en el dolor. Roca eterna, nuestra fuerza, nuestro auxilio, consolación en el dolor. Evolución versus Creación. Estamos de vuelta con su programa Evolución versus Creación. Nuestro capítulo de hoy se titula
lo que Darwin nunca supo sobre el sistema circulatorio. El componente central de este sistema es la sangre. Este elemento líquido contiene agua como ingrediente mayoritario y ciertas sustancias orgánicas e inorgánicas. Tiene también 3 tipos de células: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos tienen forma de disco con un hundimiento en el centro. El color rojo se los imparte la hemoglobina, sustancia encargada de atrapar el oxígeno en los pulmones y de llevarlo a toda célula en el organismo. Químicamente hablando, la estructura de la hemoglobina está especialmente diseñada para retener al oxígeno con la fuerza precisa para acarrearlo, de tal forma que luego pueda ser liberado en las células donde se necesita. La intensidad de esa fuerza química es idónea. Si fuese menor, la hemoglobina no podría atrapar y retener el oxígeno. Y si fuese mayor, no podría liberarlo a las células. Este es un caso en el cual vemos una fuerza química con un equilibrio tal que no es posible que surja por casualidad, sino mediante diseño bien calculado. Los glóbulos rojos son producidos en la médula ósea y después de unos 4 meses son destruidos en el vaso y el hígado. Como todos los parámetros bioquímicos que tenemos, la concentración de los glóbulos rojos en la sangre debe mantenerse dentro de ciertos límites para mantener la salud. Un nivel bajo produce anemia y un nivel muy alto ocasiona la policitemia. Para cada variable bioquímica de las que analiza un laboratorio clínico, como urea, glucosa y colesterol, existe un mecanismo regulador cuya función es mantener esa variable dentro de los límites adecuados. Notemos cómo opera uno de estos mecanismos en la sangre. Cuando una persona que vive a nivel del mar recién se muda a una ciudad a gran altitud, digamos, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, siente que le falta el aire si camina vigorosamente. Esto se debe a que a mayor altura hay menor concentración de oxígeno en la atmósfera y la persona entonces tiene que respirar más rápidamente para compensar la falta de oxígeno. Pero, sin que la persona piense en ello, un mecanismo comienza a operar. Los riñones aumentan la elaboración de una hormona llamada eritropoyetina, la cual estimula a la médula de los huesos para que en un corto tiempo comiencen a producir más glóbulos rojos. De esta manera, el organismo compensa la concentración de oxígeno menor en la atmósfera. Este mecanismo de compensación, ¿qué origen tuvo? ¿Pudo haber aparecido mediante mero azar? ¿De qué manera lograron los riñones inventar la eritropoyetina para ejercer el efecto específico en la médula de los huesos de producir más glóbulos rojos? Nuevamente podemos discernir que la excelencia de funcionamiento de nuestro organismo es resultado de un diseño inteligente y no mediante la acción de fuerzas sin dirección alguna, como proclama el evolucionismo. En los seres vivos, todos los órganos funcionan mediante miríadas de mecanismos sorprendentes. Consideremos brevemente el mecanismo de producción de los glóbulos rojos. Un glóbulo rojo comienza su existencia como una célula precursora en la médula ósea y sufre varias transformaciones hasta convertirse finalmente en eritrocito o glóbulo rojo. La célula precursora experimenta 2 tipos de modificaciones: crecimiento y diferenciación. El crecimiento de la célula precursora está regido por varios tipos de proteínas inductoras y la diferenciación está regida por otros tipos de proteínas inductoras. El proceso no es nada sencillo. Desde su comienzo, la célula precursora
pasa por 6 etapas hasta convertirse en un eritrocito o glóbulo rojo maduro. Si el proceso es detenido en cualquiera de las 5 etapas anteriores, la célula intermedia sería inútil. ¿Cómo puede la evolución explicar el surgimiento de todo este proceso complicado? Además, diariamente en un individuo se producen unos 200 millones de glóbulos rojos, a la vez que se destruye igual cantidad para mantener el equilibrio. Todo el proceso, desde la célula precursora hasta el glóbulo rojo maduro, se repite 200 millones de veces cada día. Teniendo en cuenta que cada milímetro cúbico de la sangre de un hombre contiene normalmente unos 5.200.000 glóbulos rojos, la cantidad total de estos glóbulos en el individuo supera los 20 billones, una cantidad considerable para circular en el interior de una persona. Desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, se puede notar que internamente somos bastante complejos. ¿Suena todo esto como si fuese originado por el azar? En nuestra consideración sobre el sistema circulatorio humano, hemos mencionado cómo se descubrió que la sangre circula por 2 circuitos cerrados, y también hemos mencionado algo acerca de la producción de los glóbulos rojos. El sistema circulatorio es vital para el organismo. Proporciona a los órganos la materia prima para la continuación de la vida, oxígeno y nutrientes provenientes de la digestión. Proporciona también glóbulos blancos para combatir infecciones y factores de coagulación para sellar las heridas. Transporta hormonas y además desempeña un papel importante en la regulación de la temperatura corporal. El funcionamiento tan magnífico e insuperable del sistema circulatorio evidencia que es producto de un diseño inteligente y no del azar ciego. Antes de concluir nuestra charla sobre el sistema circulatorio, no podemos omitir el corazón. Este órgano posee un diseño extraordinario. Puede trabajar toda una vida incesantemente, sin necesidad de hacer parada alguna de mantenimiento, pues descansa y se regenera entre un latido y otro. Cuando analizamos cómo está diseñado el corazón y cómo funciona, advertimos que no hay explicación posible para su aparición por evolución, mediante un desarrollo gradual y sin dirección alguna. El corazón es un músculo que funciona como una bomba de 2 vías, succionante e impelente. Está dividido en 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Proveniente del cuerpo, en la aurícula derecha, el corazón recibe sangre que es rica en dióxido de carbono, una sustancia de desecho, y la envía a los pulmones. Allí los glóbulos rojos ceden el dióxido de carbono y captan oxígeno del aire que está en los pulmones. La sangre oxigenada llega al corazón, a la aurícula izquierda, y en el próximo latido la envía hacia todo el cuerpo a través del ventrículo izquierdo. Entre el lado izquierdo y el lado derecho del corazón no hay comunicación. Sí la hay entre las aurículas y los ventrículos del mismo lado. La sangre entra por las aurículas y pasa a los ventrículos, y no se puede regresar porque hay unas válvulas que lo impiden. Las venas que conducen la sangre al corazón también tienen unas válvulas que impiden el retorno sanguíneo. El diseño de todo este sistema circulatorio es tan exquisito que el corazón ostenta una cubierta especial que lo envuelve totalmente y lo protege. Es el pericardio y está formado por 2 membranas delgadas. Estas capas no están simplemente puestas allí, sino que están aseguradas para que no se puedan desplazar libremente. La membrana externa está unida a los órganos vecinos mediante una serie de ligamentos. La membrana interna
está unida al corazón y entre las dos membranas hay una capa de líquido que las protege del roce debido a los movimientos constantes del corazón. Si el pericardio no existiera, podemos imaginar la lesión que ocasionaría la fricción entre el corazón y sus órganos vecinos. Cada latido hace que el corazón choque ligeramente con los órganos que lo rodean. A la larga, este roce constante ocasionaría daños a los órganos involucrados. Las dos capas del pericardio, separadas por una película de líquido, son la solución mecánica perfecta para este propósito. Es factible que un diseño como el del pericardio aparezca prácticamente de la nada, mediante el azar ciego de la evolución. ¿Tiene la casualidad capacidad para pensar, para diseñar? Por supuesto que no. Solamente una entidad inteligente puede inventar. La estructura del pericardio es una evidencia más de que estamos aquí por causa de un diseño inteligente. Apreciados oyentes, hemos comentado someramente sobre algunos aspectos del sistema circulatorio. Aún en estos escasos conocimientos se percibe un diseño exquisito. Como en la totalidad de la naturaleza, todo está bien pensado, bien ubicado. Todo está diseñado para durar y para funcionar de la mejor manera. En este capítulo, lo que Darwin nunca supo sobre el sistema circulatorio, hemos considerado aspectos que eran desconocidos en la época de Darwin. Hoy en día, un estudiante de medicina y un médico deben acumular estos conocimientos en su mente. Y surgen entonces varias consideraciones interesantes. El saber estas cosas nos induce a reconocer una mente brillante que planeó tantos detalles de manera tan excelente. ¿O nos dejamos llevar por la interpretación, sin asidero a la realidad, de que somos producto del azar ciego? Es nuestra aspiración, amigo oyente, que usted haya sido impresionado con nuestra charla de hoy y pueda reconocer que hay un agente inteligente que diseñó a los seres humanos y los dotó de capacidades extraordinarias. Finalizamos con el texto que encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 139 y versículo 14. Te alabo porque de modo formidable y maravilloso fui hecho. Maravillosas son tus obras, lo sé muy bien. Hasta la próxima, amigos, que nuestro Creador los bendiga. Les habló Hugo García. Grandes verdades de la ciencia a la luz de las Sagradas Escrituras. Para mayor información o reportar tu sintonía, escríbenos a elcreacionismo@gmail.com. Con gusto recibiremos su comunicación. Hasta un nuevo capítulo en Evolución versus Creación.